Tras el parón de la Semana Santa, regresa la actividad parlamentaria y con ella nuestro repaso semanal. Aquí un resumen. Comenzamos. La diputada del Común ha presentado su informe anual. Revela que los canarios presentaron 3.200 quejas ante la institución, cifra que crece frente al año anterior, la mayoría relacionadas con la discapacidad y la dependencia. Dolores Padrón ha pedido una reflexión a todas las instituciones y más recursos para servicios sociales. También aumenta el número de ahogados en las islas. 4 personas fallecieron durante la peor Semana Santa de los últimos 7 años. El perfil más común es el de un varón extranjero. Desde la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa reclaman más medidas para evitar accidentes. Una campaña que debe de durar todo el año, dirigida al sector turístico, reforzar esas campañas de prevención. La otra línea es la que estamos haciendo, es ir a toda la población infanto-juvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias. En nuestro tiempo de entrevista hemos hablado con Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, acerca de asuntos como el turismo, la atención social o la situación por la que está atravesando su partido. Venía caminando y venía a buscarte y justo encontré este libro. De ese modo que ven con cuentacuentos para niños y también para adultos ha celebrado el Parlamento el Día del Libro, una iniciativa que pretende hacer más atractivo el hábito de la lectura y fomentar sus beneficios. Comenzamos con ese informe duro sobre la situación social en las islas. La diputada del Común advierte de que los retrasos en dependencia y discapacidad están agravando los datos de pobreza. Es una de las conclusiones de la Memoria 2024 que se ha presentado en el Parlamento y que refleja que las quejas ante esta institución siguen creciendo. Casi 3.200 quejas se interpusieron el año pasado ante la Diputación del Común, una cifra que ha ido creciendo año a año y que se atribuye al mayor conocimiento de la institución. La mayoría en la isla de Tenerife y fundamentalmente en estas áreas que ven discapacidad, dependencia o vivienda. Lo que está pasando en discapacidad es una cuestión grave que ponemos sobre la mesa para que se le dé una solución urgente. Avanza en la pobreza invisible, lo que llamamos pobreza invisible, que es la pobreza que no se ve y que tiene que ver con los salarios bajos, con el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Porque se tarda hasta 5 años en resolver expedientes que deberían estar hechos en 6 meses y las ayudas a la pobreza, dice Padrón, no son mucho más ágiles. Determinadas familias necesitan un mínimo para vivir y nosotros tardamos 2 años en tramitar la renta canaria de ciudadanía y el Estado tampoco responde. Los instrumentos que nos estamos dando para que el estado de bienestar funcione no los estamos apuntalando bien. Dolores Padrón ha pedido un pacto por la habitabilidad en Canarias y el compromiso de todo el Gobierno para que aumente la inversión en servicios sociales. Anunció que la Diputación está actuando de oficio para resolver la saturación en las urgencias hospitalarias. Pues los grupos han mostrado su inquietud por los datos que recoge el informe y se han interesado por las razones que hay detrás de los retrasos en asuntos sociales. Como tienen ese feedback, ese contacto directo con el propio ciudadano, llegan a conocer de primera mano dónde llega a estar en ocasiones el error de una administración, que puede ser desde la falta de un funcionario hasta la dotación de una partida presupuestaria. Existen expedientes en discapacidad que superan hasta los 3 años de espera, cuando recordemos la norma pues fija un plazo máximo de 3 meses. El 71% se cierra con un archivo porque el ciudadano ve una respuesta gracias a su labor. Nos entristece conocer que el 20% se archiva porque el diputado del Común no puede llegar más allá. Una ciudadanía que encuentra en un móvil respuesta a una duda en décimas de segundo y que puede estar esperando 5 años porque se le responda a un derecho constitucional, es una ciudadanía que puede empezar a preguntarse ¿para qué me sirve un gobierno si no resuelve mis problemas? Estos datos deben ocuparnos y preocuparnos, porque detrás de cada expediente hay una persona, una familia, una necesidad real. Y en eso estamos
centrando nuestros esfuerzos. ¿Cómo es posible que Tenerife aglutine el 48,9% con respecto a las otras islas? Esto sin duda marca indicios de que es necesario reforzar la presencia de la Diputación del Común en el resto de las islas. En lo que se refiere a servicios sociales, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por algunos de esos datos recogidos en este informe, en el que se destaca ese aumento del 80% en las quejas ciudadanas con respecto al año anterior, un 80%. Y las asociaciones de personas con discapacidad también se han pronunciado acerca de ese informe. Confirman las cifras y reclaman que se aumente el personal dedicado a su evaluación formal. Sostienen que los retrasos en el reconocimiento de su discapacidad afectan directamente a su día a día, desde acceder a un empleo hasta obtener beneficios fiscales. Es un problema que dicen viene de lejos, pero que ha empeorado al aumentar el número de personas que solicitan la discapacidad. A más esperanza de vida afirman más patologías discapacitantes. Falta de personal, de valoradores, de todo el equipo. Ahí parece que está en parte, y otra parte pues, entiendo que es donde está el Gobierno de Canarias ahora mismo, en la revisión del decreto para la valoración de la discapacidad. Para agilizar los trámites se tarda de media, dicen, entre 2 y 3 años, aunque hay casos de 5 cuando la ley marca 6 meses. El certificado sirve, por ejemplo, para conseguir un empleo, ayudas para la formación, beneficios fiscales o algo tan básico como la tarjeta de estacionamiento. Hay muchísimas casuísticas, pero desde luego que es la puerta de entrada a los servicios diseñados para atender a las personas con discapacidad. Sin el certificado no está fuera del sistema. La consejería afirma que el problema está en todos los retrasos acumulados y que por primera vez se están reduciendo las listas de espera gracias a la contratación de personal o a la modernización digital de los sistemas. Pues precisamente la Comisión de Discapacidad se ha trasladado esta semana a La Gomera para escuchar a las asociaciones que trabajan con esos colectivos. Un encuentro que tuvo lugar en el Cabildo Insular y en el que los grupos han reflexionado acerca de los retrasos en materia de dependencia y discapacidad. La Administración Pública Canaria trabaja para que pronto sea posible realizar los trámites que tienen que ver con la justicia sin necesidad de utilizar papel. Se trata de un mandato del Estado en el que ya se está avanzando. Se han emitido más de 3.000 certificados electrónicos para documentos judiciales y el Gobierno canario quiere empezar a implantar la firma biométrica. Dice la consejera del área que somos la primera comunidad autónoma en solicitarlo. Creo que somos la primera comunidad autónoma que lo solicita después del Ministerio. Los aparatos están comprados y están a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial emite informe para poder empezar a usarlo. Será un avance nuevo en la implementación de este Real Decreto y de las medidas digitales. Nuestra intención y lo que queremos es que lleguemos realmente a la implementación del papel cero de una vez. La consejera de Turismo ha advertido del riesgo que para Canarias pueden suponer destinos competidores como Marruecos, cerca de Europa, pero más baratos. El archipiélago, dijo, no puede competir bajando los precios. En opinión de Jessica de León, las protestas que están teniendo lugar en las islas pueden perjudicar los resultados del sector. 18 millones de turistas no han hecho al sector lo suficientemente atractivo para que aumente la cifra de alumnado en formación. Al menos es lo que revelan las cifras de la consejería. La pérdida de alumnos producto de la crisis reputacional que en estos momentos atraviesa el sector es de aproximadamente un 25% en todos los ciclos, no solamente de CANSA, sino también de la FP. Y destinos competidores como Marruecos hacen al Gobierno estar vigilante. Informaciones periodísticas rigurosas que refieren que Reino Unido ya tiene su nueva Islas Canarias, con vuelo directo desde Londres, que en Alemania destronan a las Islas Canarias en favor de la nueva Hawái de Europa. Si generamos un producto de valor en Canarias, podremos competir en valor con otros destinos. Si Canarias se duerme, tendremos que volver a competir en precio. Jessica de León advierte de que las protestas en las islas también pueden perjudicar los buenos datos que arroja el turismo. Tenemos que estar alerta cada día en las señales y qué impacto está provocando ciertos anuncios, movimientos, protestas que se están sucediendo en Canarias. Y hay que hacer, dijo, más atractivo el sector para que cada vez más jóvenes quieran formarse en él.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional registraba esta semana más de 6.000 firmas y escritos de asociaciones. Van en esas cajas que acaban de ver y lo han hecho para solicitar un cambio en la ley que se está tramitando. Piden una moratoria de 1 año que paralice nuevas altas de viviendas y que se tramite una nueva norma con mayor consenso. 6.067 firmas recogidas en pocos días y 685 asociaciones, federaciones y empresarios se han manifestado a favor de las reivindicaciones de ASCAF, que las familias canarias deben seguir participando en el sector turístico de Canarias. Sobre turismo, políticas sociales o la situación que atraviesa Nueva Canarias, hemos hablado esta semana en nuestro tiempo de entrevista con la diputada Carmen Hernández. Señora Hernández, bienvenida a este programa. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Ha podido descansar? Bueno, he tenido un pequeño percance de salud, que tuve ahí una pequeña golpe y casi me he pasado la mitad de la Semana Santa haciendo medio reposo, pero por lo demás muy bien. ¿Suele ser usted de hacer turismo interior, si puede? Sí, con el COVID me acostumbré a explorar la isla, ¿no? A salir de caminatas y lo mantengo y me parece un ocio saludable, muy interesante de conocer yo lo hago en Gran Canaria y hago senderismo con la familia y la verdad que lo disfruto mucho los fines de semana fundamentalmente. Empiezo preguntándole por este asunto, por cercanía, que vamos a salir de la Semana Santa, también por actualidad, porque ha habido distintos movimientos, han coincidido con la Semana Santa, protestas un poco relacionadas con el modelo turístico, pidiendo un cambio también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los trabajadores, trabajadoras del sector que piden mejoras salariales. ¿Está usted de acuerdo con esas reivindicaciones, con esos mensajes que hemos oído? ¿Está de acuerdo con una parte? ¿Cómo lo ve? ¿Qué valoración hace usted? Bueno, hace ya tiempo, ¿no? El año pasado se expresó bastante bien con ese movimiento que se definió como el 20A, ¿no? Existe ya desde hace tiempo un sentimiento que cada vez va creciendo en la sociedad canaria, en el pueblo canario, de que este modelo, tal y como lo tenemos organizado, está agotado, que es un modelo insostenible, que Canarias tiene un límite. ¿Hacia qué turismo queremos caminar? Si hacia un turismo sostenible que respeta el territorio, un turismo de calidad que no cuenta turistas, sino que busca a un turista capaz de venir a Canarias a vivir una experiencia de descanso, a disfrutar de su territorio, de sus playas, de su gastronomía, de su cultura y hacerlo de una manera respetuosa con el entorno. Y un turismo que no sea un turismo que arrolle nuestro modelo de vida. Estamos viendo, por ejemplo, que la irrupción de la vivienda vacacional desregularizada, absolutamente salvaje, está afectando a nuestro modelo de vida porque está afectando, por ejemplo, a poder acceder a una vivienda a un precio asequible. Por tanto, me parece absolutamente razonable, primero, plantear, y es algo que nuestro grupo lo hizo en la Comisión de Reto Demográfico, plantear un cambio de modelo turístico hacia un modelo más equilibrado, más respetuoso con el medio ambiente y más respetuoso con la vida de los canarios y de las Canarias. De manera concreta, bajando al detalle. Bajando al territorio, limitando la llegada de turistas. Es decir, ¿hasta cuántos turistas puede soportar esta tierra? 18 millones, 20 millones, 30 millones. Algunos dicen que podemos... No es verdad. Los turistas consumen agua, consumen energía, saturan nuestras carreteras, consumen servicios sanitarios, consumen servicios de justicia. En los informes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aparece de manera reiterada que esa población turística también está afectando a un hecho, que es que Canarias tiene la mayor litigiosidad del Estado, por poner un ejemplo. Por tanto, habrá que ponerle límites a ese turismo. ¿Cómo se pondría esa cifra? ¿Cuál sería, por ejemplo, el número? Hay muchas experiencias en el mundo, hay lugares en el mundo donde tienes que pedir, diríamos, te pones en una lista para acceder a una ciudad. Nos podemos permitir, por ejemplo, que en islas como en Lanzarote y Fuerteventura, ponerle tope a la llegada de turistas anuales y que la gente se apunte pues en una lista. Esto ocurre en algunos otros destinos turísticos del mundo y controlar. O, por ejemplo, de manera muy concreta, no habilitando más camas turísticas. Parece poco razonable
que le estemos diciendo a Europa que hay que impulsar una ley de residencia en Canarias porque ya no cabemos más, y sin embargo nosotros no le pongamos límite al modelo turístico. Y ya lo que es más sangrante, que es de lo que se quejan los trabajadores del sector, es que la economía basada, la industria turística no para de crecer en cuanto a beneficios, no para de consumir nuestro territorio y de consumir nuestros recursos naturales como el agua o la electricidad, y sin embargo esto no repercute en el salario de los trabajadores, es decir, no hay una redistribución de la riqueza. Por tanto, es un modelo que lo único que está consiguiendo es agotar lo que es de todos y, sin embargo, que el beneficio se lo queden unos pocos. Por cierto, muchas veces el beneficio ni siquiera se queda en Canarias, sino en entidades empresariales que tienen su sede fiscal fuera de Canarias. Esto es, yo creo que insoportable, y es lo que el Gobierno parece que no quiere entender. Nosotros somos muy críticos con este Gobierno porque entendemos que es un Gobierno donde se han unido dos derechas, dos gobiernos liberales, y la sumatoria de dos partidos liberales como es el Partido Popular y Coalición Canaria están conformando en Canarias a un gobierno totalmente ultraliberal, diría yo, y tengo algún ejemplo donde se puede ver que están tomando decisiones políticas más a la derecha que muchas comunidades gobernadas solo por la derecha. En esos movimientos, en esas personas que están saliendo a la calle, que están pidiendo un cambio de modelo, una de las cosas que se pide es la tasa turística. Ustedes fueron uno de los primeros partidos que la puso sobre la mesa, pero claro, estuvieron gobernando hasta hace 4 años. ¿Por qué no se puso en marcha? Eso se debatió en el mandato anterior, pero no podemos olvidar, aunque el Gobierno quiera insistir en olvidarlo, que en el mandato anterior el Pacto de Progreso del Partido Socialista de Nueva Canarias tuvo dos problemas, no de orden canario, ni siquiera de orden estatal, de orden mundial. En el caso del turismo paró la economía, por tanto no era el momento, pero ahora que hay normalidad, que no hay pandemia, no hay erupciones volcánicas, la economía va viento en popa, tanto nuestro Producto Interior Bruto crece. Bueno, nos va tan bien en Canarias que este Gobierno le ha bajado los impuestos a 6.000 canarios que heredan más de 1 millón de euros, la primera vez que eso ocurre en décadas. Por tanto, parece que es el momento de poner una tasa turística que, por cierto, en los destinos donde se pone no afecta al destino, porque nadie deja de ir a un lugar, todos los que hemos viajado, ni te planteas dejar de ir a un destino por pagar 10 euros por una semana, por poner un ejemplo. Mencionaba usted el impacto que tiene el turismo también en la vivienda, la dificultad para acceder a ella. El Gobierno de Canarias está tratando de poner medidas, aprobaba hace unos días el decreto para tratar de agilizar las licencias. ¿Cree que será suficiente? ¿Qué medidas pondrían ustedes sobre la mesa para resolver este problema grave? Sí, yo he sido concejala de vivienda durante 6 años en mi municipio y le pongo rostro al problema. Y esto es un problema muy serio, que no es nuevo. Ahora el Gobierno se esconde detrás de un mantra que es un problema de todo el Estado. Primero, nosotros lo sufrimos de manera mucho más grave que otras comunidades que sí hicieron su tarea cuando tocaba. Mientras que nosotros no construíamos vivienda durante décadas, el País Vasco construía una media de 1.000 viviendas anuales. Por tanto, no tenemos el mismo problema que los vascos, tenemos un problema mucho más grave, también agravado por la presión turística y por el fenómeno de compra de vivienda por extranjeros, que también es un fenómeno muy serio. Pero sin duda es un problema complejo. Miren, nosotros hemos presentado hasta 3 propuestas para resolver el problema. Una fue ponerle tope al precio del alquiler, lo que están haciendo Cataluña y ahora está haciendo el País Vasco. Es decir, la gente no puede pagar un alquiler de 1.000 euros y un joven no se va a poder emancipar si el 80% de su salario se le va en el alquiler, si es que consigue un alquiler. Ponerle un tope al precio de la vivienda en los municipios donde está muy alto. Por ejemplo, Las Palmas lo ha propuesto su ayuntamiento y el Gobierno ha dicho no. Hemos propuesto además... ¿Han dicho no ya o estaban pendientes de...? Todas sus declaraciones son que eso no funciona. Bueno, ahora dicen que van a hacer ellos un nuevo informe. Si tú le has dicho al ayuntamiento, haga usted el informe, que es lo que establece la ley, para justificar que hay razones objetivas para declararla como un mercado tensionado, que quiere decir que la cosa está muy cara, es evidente. Ahora, hacer tú un nuevo informe, bueno, yo pienso que van a decir que no, porque sus manifestaciones son totalmente en contra. De hecho, votaron en contra de una propuesta donde llevábamos esta medida, declarar las zonas tensionadas en aquellos municipios donde el alquiler estuviera disparado. Segunda medida, 211.000 viviendas vacías en Canarias. Le hemos propuesto al Gobierno copiar el modelo vasco, y es movilizar una parte. No hace falta movilizar las 211.000, porque algunas además no están en condiciones, pero un 10% de esas viviendas estaríamos hablando de poner a disposición de la población 20.000 viviendas a un precio asequible, que por cierto funciona muy bien en el País Vasco este programa.
Tuve ocasión hace poco de hablar con la persona gerente de la empresa vasca del equivalente a Visocán en el País Vasco y me daba las claves de por qué funciona bien. Funciona bien, primero, porque la gente se fía del gobierno vasco. Porque claro, el ciudadano que tiene una vivienda vacía quiere que le paguen todos los meses y que le den la seguridad jurídica de que va a recuperar la vivienda en perfecto estado y que además va a cobrar todos los meses. Claro, porque por ejemplo en Cataluña se toparon los precios, bajó el precio, sí. Al final bajaron los precios del alquiler, pero también disminuyó la cantidad de viviendas que estaban en el mercado. Entonces, en el País Vasco el programa de alquiler de vivienda vacía, donde el gobierno pone dinero, eso es importante. Por cierto, lo acaba de aprobar un gobierno de derecha en Baleares, un programa muy similar al nuestro, eso sí, poniendo sobre la mesa casi 20 millones de euros. Esto requiere de un gobierno que ponga dinero, 20 millones, al menos 15 millones, porque hay que cofinanciar el programa, porque tú al dueño de la vivienda le tienes que dar una renta atractiva, no le vas a dar una renta muy baja porque entonces no le va a ser rentable. Tiene que ser un gobierno del que se fíe y para eso hay que presentar un aval bancario, es decir, el gobierno tiene que avalar el pago de la renta mensualmente. En tercer lugar, tiene además que garantizarle que va a cobrar todos los meses, es decir, no garantiza el cobro el inquilino, lo garantiza el gobierno. Y en cuarto lugar también una línea de financiación para rehabilitar. Hay mucha gente que tiene una vivienda vacía, que la heredó, por ejemplo, pero la tiene en mal estado. Esas personas no la pueden alquilar, pero si le damos una subvención o un préstamo a cargo luego de la renta futura, es muy atractivo que yo mi vivienda que está en mal estado, que la tengo cerrada, yo se la cedo al gobierno, me la arreglan y luego me pagan una renta mensual y me la devuelven a los 4, a los 5 años en perfecto estado. Yo estoy segura, porque funciona en el País Vasco, que si esto se hace con cabeza y con recursos, funcionaría. También nos dijeron que no. Y el otro día nos dijeron que no a una propuesta que presentamos de cambiar la Ley Canaria de Vivienda, que tiene 21 años. Ha llovido en 21 años en materia de vivienda en Canarias. Este es un gobierno muy centrado, ellos dicen que han puesto más medidas que nunca. Y a mí esto me recuerda a un médico al que tú vas por tercera vez y le dices, doctor, es que no mejoro. Y te responde, no, pero si a usted le he dado yo más medicación que nunca. Dice, mire, pues será mala la medicación o el diagnóstico porque es que no me funciona, no mejoro. Pues no mejora la realidad de la vivienda en Canarias. Hablaba la diputada del Común, esta semana ha presentado el informe aquí en la Cámara, hablaba de la discapacidad, de la dependencia, problemas graves, decía ella, que con los que se están encontrando, muchas quejas relacionadas con esto. Hablaba de que sobre todo lo sufren las mujeres con hijos a cargo y que eso está repercutiendo incluso en la manera en la que se está gestionando. Ella decía, no solo ahora, sino desde hace tiempo ha sido complicado resolver un problema que incluso está contribuyendo a que la gente tenga menos recursos económicos. Hablaba de empobrecer y daba pues una llamada de atención a las administraciones, decía, pido un acuerdo de todas las administraciones, gobiernos, ayuntamientos, cabildos, que se pongan de acuerdo porque es un problema muy serio que además, pues eso, está contribuyendo a disminuir la renta incluso de las familias. ¿Qué se puede hacer? Yo conozco las administraciones por dentro porque he gestionado y sé que es difícil, sobre todo es difícil porque la administración canaria y la española es una administración bastante rígida, bastante burocratizada, que hay que simplificar. Y yo estoy muy de acuerdo con la desburocratización y con la simplificación. Y eso requiere el acuerdo del Congreso, porque muchas de las normas que rigen cómo funciona la administración dependen de Madrid y también del Gobierno de Canarias. Pero eso no es óbice, eso no puede ser la justificación para no resolver problemas que tienen solución. Y pongo un ejemplo. En materia de discapacidad, hace un año había 300 y algo expedientes pendientes de que se les reconociera el grado de discapacidad. Reconocer el grado de discapacidad es muy importante, porque sin ese grado reconocido, la persona, por ejemplo, no puede tener acceso a un empleo adaptado, no puede tener acceso, por ejemplo, a una ayuda social, no puede tener acceso, si es un niño, a una terapia, o, por ejemplo, no puede tener acceso a una pensión no contributiva si no se le reconoce la invalidez. Hablamos de cosas serias, de cosas importantes. Pues un año después, con este gobierno que ha creado una dirección general en materia de discapacidad, no son 300 los expedientes, son 600. Por tanto, el problema va a peor. Y la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿no tiene capacidad una comunidad autónoma, diríamos que gestiona la vida de más de 2 millones de personas, que es capaz de gestionar miles y miles de millones en sanidad o en otras áreas, no es capaz de buscar una solución para resolver 600 expedientes? No me lo creo. 600 expedientes. ¿Cuál es el problema? ¿Que falta gente? Pues claro, falta personal, pero no los contratan, porque la respuesta es no se puede contratar. No es verdad. Este gobierno hace 6 meses aprobó un decreto ley de medidas urgentes también para contratar a personal para las administraciones de manera exprés.
lo que se llama las listas de reserva, que además es una fórmula fantástica porque te permite también darle empleo a mucha gente joven, preparada, que está en el paro, desde psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeros o enfermeras, o abogados o auxiliares administrativos para gestionar un expediente. Pues utilicen ese medio. ¿Por qué no se hace? Porque no hay recursos económicos. Y la pregunta es que no hay dinero. Sí, insisto, ha habido dinero para perdonarle 42 millones en el año 2024 a 6.000 canarios millonarios, y esos 42 millones que se les han regalado hubieran sido, por ejemplo, muy necesarios para reforzar la estructura administrativa, para contratar más empleados públicos, para, por ejemplo, resolver el problema de esos 600 expedientes. Nos estamos quedando sin tiempo ya de entrevista, pero quiero también preguntarle por lo que está sucediendo en su partido Nueva Canarias, momento difícil en el que varios líderes han abandonado la formación. ¿Qué visión tiene usted de lo que está sucediendo? ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Y sobre todo, ¿de qué manera esperan ustedes poderlo reconducir? Bueno, vivimos un momento de la política en general que lo impregna todo, complicado, convulso, ¿no? Donde se ha polarizado la política y donde además diríamos que hay como una carrera por el voto y por los resultados electorales que hace que algunas personas crean que el objetivo de la política es ganar las elecciones. Y algunos y algunas pensamos que el objetivo de la política es transformar la realidad. Para quien no lo sepa, nuestro partido es una sumatoria de partidos. Ha habido una crisis interna donde un sector de esos independientes creían que debía haber una renovación o un cambio de líderes y poner otros, y hay otro sector que decíamos que estábamos a favor de la renovación, pero que eso lo tenía que elegir la militancia, es decir, un congreso. Nosotros no podíamos aceptar la imposición de que Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, por cierto, personas que han contribuido de manera decisiva a que durante 20 años hayamos estado en lugares relevantes de la política canaria y hayamos podido contribuir a mejorar la realidad de esta tierra, fueran apartados del partido sin una urna en medio, es decir, porque lo impusiera un alcalde, por mucho éxito electoral que tenga el alcalde. Eso sería, es decir, pensar que quien tiene éxito electoral es quien manda en un partido, es mandar un mensaje desde el punto de vista de la pedagogía política a los jóvenes que da igual todo. Trump acaba de ganar las elecciones, Milei ha ganado las elecciones, Meloni ha ganado las elecciones, y no por eso decimos que hacen buenas políticas. Nosotros tendremos un congreso, será ese momento, el momento de elegir quiénes van a liderar en esta etapa este proyecto. Esta organización que se está conformando tiene una vocación insularista de Gran Canaria. Nosotros sabemos el daño que le ha hecho a esta tierra a los cantones, los herreños, los gomeros, ese poder que se ve aquí en el Parlamento perfectamente expresado, que tiene un solo diputado o 3 diputados, por el poder que puede tener una isla cuando no se ve a Canarias como un todo, sino como poderes insulares. ¿Le han invitado a usted a acompañarles a algunas de esas personas que han abandonado Nueva Canarias? Bueno, en el debate inicial se pusieron muchos nombres sobre la mesa para esa renovación y efectivamente también mi nombre estuvo, pero nosotros siempre mantuvimos una postura negociadora de buscar aunar, ¿no? De intentar conciliar posturas. Sí, pero me refiero ahora, después. No, porque además me conocen y saben que yo soy una persona leal a los principios y a los valores de Nueva Canaria. Yo entré en esta organización para combatir, diríamos, el transfugismo y nunca podría compartir lo que han hecho algunas personas en Santa Lucía, que es un acto de transfugismo, es decir, que no tiene nada que ver con los independientes. El alcalde y los concejales de Santa Lucía fueron puestos por Nueva Canaria, a propuesta de Nueva Canaria, salieron de la Asamblea de Nueva Canaria en una candidatura de Nueva Canaria, que se hayan ido, se hayan llevado las actas y ahora se metan en otro partido, está muy bien descrito en el Pacto Antitransfugismo. Nunca participaría de un proyecto que nace desde el transfugismo y que, diríamos, le da la espalda a valores y a principios. Soy de las que creo que con los valores y los principios no se negocia, aunque se pierdan las elecciones. Es decir, que hay líneas que son irrenunciables, porque si no, al final el fin justifica los medios y ya cuando pasas esa línea, ya las pasas todas. Pues nos quedamos sin tiempo. Carmen Hernández, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes.
La emergencia habitacional ha sido un tema a debate en comisión. Aumentar el parque de vivienda pública y reducir los trámites burocráticos para construir nuevos edificios de protección oficial son dos de las medidas que están sobre la mesa, según ha confirmado el consejero Pablo Rodríguez. La Sareb, el llamado Banco Malo creado durante la crisis financiera de 2012, compró cientos de inmuebles para ayudar a los bancos a salir de esa grave crisis económica. En un momento de escasez de viviendas como el actual, los 300 inmuebles que la Sareb tiene en Canarias podrían ser parte de la solución. Ante la emergencia habitacional que tenemos en Canarias, acudir a la adquisición de estas viviendas ya existentes de la Sareb es una fórmula mucho más ágil de poner viviendas a disposición de los ciudadanos canarios. Hemos adquirido unas viviendas a la Sareb, son viviendas que hemos destinado después a alquiler social, familias vulnerables que tienen o son objeto de un desahucio, también se les ha dado como alternativa habitacional viviendas que inicialmente eran de la Sareb, pero tengo que decir que efectivamente todo ese plan se ha paralizado, se ha frenado por el anuncio del Gobierno de España de utilizar esas viviendas de la Sareb como parte de las viviendas o de los activos de viviendas de esa nueva empresa pública de vivienda estatal. No nos parece adecuado, es mucho más eficaz darle medios y recursos a empresas públicas en el ámbito de la comunidad autónoma. También es necesario, para que haya más vivienda pública, reducir la burocracia administrativa. Un retraso de media de 2 años en la obtención de licencia, una licencia que el plazo legal es de 3 meses. La vivienda social, que es iniciativa estrictamente pública de la comunidad autónoma, de los propios ayuntamientos, del propio cabildo, usted y yo sabemos que tiene un camino mucho más corto. Por tanto, no existe ninguna justificación para no poder impulsar la construcción de vivienda social. Bueno, no es verdad. Existe una razón, que es que este Gobierno, en su decreto de urgencia, ha decidido apostar por la construcción de vivienda de iniciativa privada. Lo que buscamos ahora no es buscar responsables, ni señalar responsables, sino buscar soluciones. Y esto es una solución más. La bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones supuso que Canarias recaudara el año pasado 46 millones de euros menos, algo que para el Partido Socialista ahonda en las desigualdades sociales, porque dicen impide que ese dinero pueda invertirse en otros ámbitos como vivienda, educación o sanidad. Para la consejera de Hacienda, sin embargo, no solo no incrementa la brecha social, sino que es justo, dijo, que las familias puedan ver bonificado ese gravamen. La recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones registró una disminución en el año 2024 del 43% con respecto al ejercicio de 2023. Y el propio informe de la Agencia Tributaria Canaria, página 11, señala que es consecuencia de la modificación normativa llevada a cabo por su Gobierno. Por supuesto, debido a las bonificaciones, si tú bonificas en el tramo familiar, como hemos bonificado nosotros, va a bajar la recaudación y ha bajado en 46,48 millones. Y estamos orgullosos de haber aliviado la presión sobre esas personas que han trabajado toda una vida, lo han grabado por el IRPF y luego transmiten a su familia, vuelvo a insistir, los bienes que integran. Hacienda también manifestó la preocupación del Ejecutivo por el acuerdo de Mercosur, sobre todo por sus potenciales efectos negativos en el sector primario. La Unión Europea obliga a introducir en este acuerdo medidas de protección para las regiones ultraperiféricas, algo que no se ha hecho todavía. La Consejería de Agricultura ha advertido por carta sobre esta situación al comisario europeo, de momento sin respuesta. Y también preocupación en el Gobierno canario por los posibles trabajos de extracción de hidrocarburos en la costa del Sáhara Occidental, muy cerca de nuestro archipiélago. Una empresa israelí ha obtenido el visto bueno de Marruecos para iniciar esa actividad en busca de petróleo. Solo podemos plantear este asunto en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros podemos dirigirnos al Ministerio de Asuntos Exteriores, manifestar en reiteradas ocasiones nuestra preocupación por la situación que se está planteando, pero indudablemente nuestro ámbito competencial solamente nos permite plantearlo al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es obvio que es una preocupación. El pasado 12 de abril, justo al comienzo de la Semana Santa, cayeron en Lanzarote casi 100 litros de lluvia por metro cuadrado en algunas zonas, lo que provocó, como se pueden imaginar, y seguro que también pudieron ver, importantes inundaciones. El Parlamento ha preguntado al Gobierno qué medidas se están adoptando para evitar que vuelva a suceder, y también se ha hablado en esa comisión sobre la puesta en marcha de un avión no tripulado con base en Fuerteventura para actuar en incendios forestales.
Los efectos de las lluvias que inundaron zonas de Arrecife y Costa Teguise en Lanzarote el pasado 12 de abril han sido abordados en comisión parlamentaria. A evaluar por qué llegó tan tarde la alerta, por qué después de caer más de 100 litros aparece una alerta por riesgo de inundaciones cuando ya estaba la tromba. Cayeron 15 litros en el centro de Arrecife y en Argana cayeron más de 50, con lo cual sabemos que ahí hay una dificultad de previsión. Y la EMET informa a emergencias sobre un fenómeno observado. Es decir, está cayendo agua, yo activo mis avisos. ¿Qué medida pretende impulsar desde su consejería para resolver esos deberes pendientes? Una obra que está redactada que se llama Interceptores de Aguas Fluviales para la protección frente a avenidas y encauzamientos de aguas en Arrecife, que tiene un presupuesto de 10 millones. Y también hay el encauzamiento y la corrección hidrológica integral del barranco del Hurón en Costa de Teguise. A través de estas obras que hemos planteado al Ministerio, intentar dar una solución perenne y permanente. También ha confirmado el consejero que el Gobierno trabaja para que comience a operar cuanto antes un avión no tripulado con base en Fuerteventura, destinado a la extinción de incendios. Será clave para la protección de la biodiversidad y ayuda en el control de incendios forestales en todo el archipiélago. Que el hecho de que tú tengas un sistema de comunicaciones encima del incendio y que además tengas también unas naves tripuladas que te pueden dar un conocimiento de los frentes de fuego, te pueden decir dónde exactamente se ha creado el fuego porque tienen cámaras de infrarrojos y cámaras térmicas, nos puede dar un avance importante y lo que estamos haciendo es que Canarias sea pionera en ese sentido. Aunque se está intentando que comience a funcionar este verano, aún habrá que esperar unos meses para que el sistema esté operativo. Otro dato que preocupa esta Semana Santa ha sido la peor de los últimos años en número de ahogados. 4 personas perdieron la vida en Canarias. Una situación que sigue muy de cerca y tratan de combatir desde la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Con ellos hemos estado esta semana en nuestra sección Buscamos Respuestas. Cada año fallecen ahogadas en Canarias casi 100 personas, una cifra que duplica a la de los fallecidos en carretera, y la tendencia es ascendente. Los ahogamientos son la tercera causa de muerte no traumática en el mundo y están considerados un problema de salud pública de primer nivel. Para hablar de prevención y de cómo reducir las víctimas por ahogamiento en nuestro litoral y en las piscinas, viene hoy al Parlamento, en busca de respuestas, Sebastián Quintana. Sebastián es presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, que desde hace 10 años trabaja para la prevención de los accidentes en el medio acuático. Sobrevivió a un ahogamiento en el mar con 8 años y su intervención en el Parlamento en 2017 fue fundamental para la aprobación del decreto que rige la seguridad y emergencias en playas y zonas de baño de Canarias. Por unanimidad, todo el arco parlamentario de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Parlamento de Canarias, votó a favor de aprobar ese decreto. Algunas leyes, y hablando de ahogamiento, se convierten en papel mojado, con lo cual tenemos una ley que no se está cumpliendo. Ese decreto fue recurrido por la Federación Canaria de Municipios porque de alguna manera entendían que contravenía la ley municipal y efectivamente al final pues, el juzgado les dio la razón. La sentencia viene a decir, aquellos municipios que tengan menos de 20.000 habitantes censados no tienen por qué cumplir esas normas de seguridad. Y claro, el 75% de los ayuntamientos, municipios de los 88 municipios de Canarias tienen censados menos de 20.000 habitantes. El municipio de Pájara en Fuerteventura ostenta el récord de muertes por ahogamiento. Tiene menos de 20.000 habitantes, sin embargo 1 millón de turistas. La normativa vendría a clarificar un poco más todo esto, pero eso no significa que mientras tanto, repito, no haya marco y no haya competencias o responsabilidades con respecto al uso de esos lugares. Se han hecho pues, contribuciones a la mejora desde el punto de vista operativo de la seguridad en las playas, se han hecho repartos de dispositivos autoinflables, one-up, en los a todos los municipios costeros de Canarias. Toda esa coordinación que se realiza la asume la propia Dirección General de Emergencia. La ley ha quedado absolutamente descafeinada y yo lo que solicitaría era una revisión inmediata para que haya una garantía de una seguridad decente para frenar este goteo dramático de los ahogamientos. Estamos trabajando precisamente en redactar una ley canaria que no sería solamente cubrir el ámbito de la seguridad en las playas, sino también que se contemple de manera más global una ley para el sistema canario de protección civil, dentro de los cuales sería un epígrafe más, en este caso la seguridad en las playas. Hay una desconexión entre lo que es el fenómeno del ahogamiento y toda la población turística de Canarias. De cada 10 fallecidos, 6 son turistas extranjeros. Hablamos de 16 millones de personas que son turistas y que desconocen y que van a la costa
sufren un accidente porque desconocen que estamos en prealerta, desconocen las medidas de prevención y su comportamiento es imprudente debido a ese desconocimiento. Ha impulsado el Gobierno de Canarias en la APP Infoplaya, donde se puede ver a tiempo real la situación de esas playas con respecto a si están con bandera roja, si están con bandera verde, si están en bandera amarilla. Para prevenir y evitar y reducir los ahogamientos son campañas de concienciación. Aquí una campaña que debe de durar todo el año, dirigida al sector turístico en verano y en Semana Santa, en esas épocas donde nos incorporamos los que residimos aquí, los españoles, los canarios, al mar. Reforzar esas campañas de prevención. Estamos plenamente inmersos en el diseño de la de este próximo verano, que además creemos que es importantísimo que participe en este caso el sector de la patronal turística, fundamental y maravilloso como son nuestras playas y nuestras calas, pero hay que disfrutar de ellas con seguridad. Pues ese mensaje hay que trasladárselo también a todas las personas que nos visitan para que tengan claro que se puede disfrutar, pero hay que disfrutar siempre con mucha seguridad. Crear el primer observatorio del fenómeno de los ahogamientos. Podemos ser el punto, no solamente de Canarias, sino de toda España. Estamos preparados para hacer una analítica y hacer un seguimiento permanente y diario de cuál es la evolución del fenómeno del ahogamiento. Una serie de datos que son fundamentales para analizar este fenómeno y poder buscar las soluciones apropiadas. En definitiva, se trata de ir avanzando pues, desde distintos ámbitos y por distintas vías, el sentido común y el principio de autoprotección. Yo creo que es importante trasladar esa parte de responsabilidad individual que tenemos cada uno de los que nos acercamos a la costa. Y eso solo se puede hacer a través de la información. Importante siempre que nos acerquemos a la costa, mucha precaución a seguir todos esos consejos. Y educación se ha planteado, en esa comisión se han planteado medidas para mejorar la enseñanza del alumnado en las distintas etapas de su formación. Que es una opinión, pero pienso que la Consejería de Educación es más bien una consecuencia que un culpable. Creo que hay un problema social que estamos fallando como sociedad y provocamos que haya abandono escolar y la consejería lo sufre. Hemos mejorado la cifra durante estos 10 últimos años. Hay que seguir trabajando, lógicamente, para que todas estas medidas que estamos poniendo en marcha pues recojan el fruto. Y es que el abandono escolar temprano en Canarias cada vez sea menor. Y una fecha que sin duda ha marcado esta semana es la celebración del Día del Libro. Ya saben, 23 de abril, un pasatiempo que en la Cámara tiene muchos y muchas adeptas. En nuestra sección La Calle Opina les hemos preguntado sobre sus hábitos lectores. Vean. Desde que somos pequeños la lectura nos acompaña para enseñarnos, pero también como forma de ocio. Además, cada vez crece más. Se estima que en torno a un 6% desde el 2017 y además en torno al 65% de las personas lo hace habitualmente. Pero es que en los hogares con niños el porcentaje se eleva hasta el 78%. Suelo leer por la tarde, me leo en casa antes de acostarme. Harry Potter. Me gusta el del Paco, el Pollo Pepe. Creo que hay clásicos canarios muy importantes como Rafaela Rosarena con Mararía, creo que incluso uno de los más contemporáneos, Alberto Vázquez Figueroa. Prohibida en Normandía, de Rosario Raro, es el último libro que acabo de leer. Me sorprendió mucho, hace tiempo que lo leí, se llama El guitarrista de Luis Landero. Por ejemplo, El embrujo de Shanghái de Juan Marsé, que es una novelita corta, basada en la posguerra. Interesante. A mí me gusta mucho la novela histórica, actualmente pues mira, esto está muy bien. Estoy leyendo la Maldita Roma de Santiago Posteguillo. Un hábito que conviene que incorporemos a nuestro día a día por sus beneficios para la salud. Entre ellos es capaz de atrasar nuestro deterioro cognitivo. Y de una manera muy especial ha querido el Parlamento celebrar el Día del Libro. Venía caminando y venía a buscarte y justo encontré este libro. Así como ven, con cuentacuentos, niños y adultos han disfrutado de un día del libro diferente. La sala de exposiciones de la Cámara se ha abierto al mundo de la fantasía de Frozen. En él, las oradoras Miriam Reyes y Miriam Vienes han preguntado a los y las pequeñas de varios colegios tinerfeños sobre sus cuentos favoritos. ¿Y esto qué será? Pues con ese saludable hábito nos marchamos. Recuerden que volvemos de nuevo el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Adiós.